Buenas noches, estimados aprendices. Damos inicio a la sesión sincrónica del día 30 de octubre, siendo las 7:08 de la noche, teniendo en cuenta que nos encontramos en el desarrollo del programa técnico en programación de software. En esta semana, pues se da inicio a la segunda fase de este programa, que es la fase planeación, actividad de proyecto 2. Reciban todos una cordial bienvenida. Gracias por su participación activa en este proceso. Bueno, recordemos que las fichas acá conectadas son la 306 98 98, 9900, 9901. A cargo de los instructores Sandra Zapata, Estela Saleme y Jonathan Berté. El orden del día es el saludo, la evidencia de desempeño a orientar el día de hoy es taller de creación de objetos de la base de datos SQL y NoSQL. Al terminar de explicar la orientación de la evidencia, se abre un espacio para dudas e inquietudes y cierre de sesión. Les recuerdo que estamos iniciando, como les indicaba, fase y estamos iniciando actividad de proyecto. Por lo tanto, tenemos una nueva competencia que es administrar bases de datos de acuerdo con los estándares y requisitos técnicos. La actividad de proyecto es diseñar y gestionar la estructura de la base de datos del sistema. Los resultados de aprendizaje asociados a esta competencia son construir la base de datos según requerimientos del cliente, programar sentencias SQL en un sistema manejador de bases de datos según requerimientos del cliente. Bueno, un segundo, doy acceso por acá y continuamos. Bueno, les indicaba que la actividad de aprendizaje es gestionar la base de datos teniendo en cuenta los requerimientos. Les voy a leer la presentación, no porque la clase sea que vayamos a leer todo, sino que esto, igual como está en esta presentación, está en la guía de aprendizaje. Entonces debemos tener claro cuál es la orientación de esta evidencia y qué nos pide la evidencia. Les explico antes de empezar a trabajar esta evidencia. Esta evidencia se va a trabajar o se va a orientar en 2 sesiones. ¿Por qué? Porque es muy importante que queden claros todos los conceptos relacionados con bases de datos antes de dar continuidad al proceso. Entonces, que teniendo en cuenta ese aspecto, pues hoy se orientará todo lo que es conceptual. Ahí analizamos a ver si logramos realizar algunos ejercicios. Ahí se les indica al final qué herramientas van a instalar para empezar a desarrollar la evidencia actual y la evidencia, la segunda evidencia de esta fase. Entonces, en esta actividad se describirán las características del modelo entidad-relación, el cual se categoriza dentro de los modelos relacionales de datos, por lo que podrá realizar una interpretación del mismo para su posterior transformación a un modelo físico utilizando sentencias SQL. También se desarrolla el tema de base de datos NoSQL para que el aprendiz pueda también generar modelos de datos no relacionales utilizando un esquema documental. En materiales de formación a consultar dentro de la plataforma Sayuna, que en este momento pues no va a ser posible esta consulta porque la plataforma está presentando algunos inconvenientes que aún no han sido subsanados, pero en una carpeta que ya les muestro de Drive que creamos los instructores encargados de estas fichas para poder
ubicarles en ese espacio todos los materiales de estudio, los talleres, todas las herramientas que ustedes requieren para poder desarrollar esta evidencia sin que cree ningún trauma el hecho de que la plataforma en este momento esté presentando inconvenientes. Entonces, el material de formación para el desarrollo de esta actividad es importante. La lectura y análisis de los siguientes componentes formativos. Conceptos generales de bases de datos, que ya los vamos a trabajar ahorita. Modelo entidad-relación, modelo relacional, base de datos no SQL e implementación y manipulación de base de datos relacionales. Bueno. La evidencia a trabajar para esta primera actividad de aprendizaje es una evidencia de desempeño denominada taller de creación de los objetos de la base de datos. Aquí necesito que presten mucha atención porque en eso es que se va a basar esta primera evidencia. Dice que esta evidencia se centra en consolidar los conceptos y actividades relacionadas con la construcción de una base de datos relacional y no relacional a partir de una fuente de información. Para el desarrollo de esta actividad, el aprendiz deberá leer detenidamente el caso que se presentará a continuación, donde encontrará la descripción de un problema a resolver y el conjunto de datos a partir de los cuales deberá proponer un modelo físico para una base de datos relacional y una base de datos no relacional. Deberá generar los scripts para la creación de la base de datos propuesta e incluirlos en un documento donde se describa el paso a paso para su ejecución en un sistema gestor de base de datos, incluyendo, cuando lo considere necesario, capturas de pantalla. ¿Cuál es el caso que plantean? El caso dice, se desea construir una solución de software que permita administrar la información relacionada con el Mundial de Fútbol de la FIFA. Para poder elaborar este sistema, se ha solicitado iniciar con la definición del modelo de datos físicos de uno de los posibles módulos del sistema, partiendo de una información de prueba relacionada con el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Esta información que ha sido entregada para realizar el modelo incluye datos de los equipos, confederaciones, jugadores, clubes y partidos. Sin embargo, solo está estructurada en una hoja de cálculo, por lo que deberán analizar dicha información para proponer un modelo de datos relacional y un segundo modelo de datos no relacional. Bueno, acá en la siguiente tabla encontrará la información relacionada con el caso. Entonces miren que aquí les brindan la información. Ya yo la tabla que ustedes ven aquí proyectada la pasé a un archivo de Excel y se las coloqué en la carpeta de Drive, que ya ahorita les muestro dónde está ubicada y se las comparto por acá por el chat de la sesión sincrónica. Dice, una vez construidos los modelos físicos, deberá también validar que la información suministrada en la base de datos del caso propuesto puede ser representada en los modelos construidos sin pérdida de información. Bueno. ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta para desarrollar esta evidencia? Dice que se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, que el documento debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en la documentación construida. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a consultar en la web, que es excelente que ustedes hagan consultas, que indaguen, que investiguen, pero es importante que si yo voy a tomar un párrafo exactamente igual de la web, yo debo colocar de dónde tomé esa fuente. Si no lo voy a colocar, yo debo parafrasear ese mismo
contexto que yo tomé, debo leerlo, analizarlo y establecerlo de acuerdo a lo que yo comprendo de él. Entonces dice, adicionalmente, el documento debe describir los siguientes elementos. Debe contener el script de creación de los objetos, documentos de la base de datos, script que permitan probar las estructuras creadas como inserción o consultas, descripción del sistema gestor de base de datos donde se ejecutarán los scripts, capturas de pantalla o imágenes que faciliten el entendimiento del documento. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, productos a entregar. Vamos a entregar un documento que condensa toda la información solicitada en esta evidencia. La extensión es libre, el formato puede ser en PDF, en Word u otro procesador de texto. Para enviar el documento, remitas al área de la actividad. En este momento, pues no se las puedo proyectar donde está ubicada porque, como les indicaba al comienzo, tenemos inconveniente con la plataforma Sayú. Entonces, de acuerdo a lo plasmado, necesitamos primero que todo determinar todos los conceptos relacionados generales, porque son muy amplios, no alcanzaríamos a mencionarlos en la sesión sincrónica con respecto a bases de datos. Entonces, aquí está todo muy explicado, muy detallado en la presentación. Ya esa presentación la tienen en el Drive y simplemente acá vamos a socializar y a explicar generalizado cada uno de los conceptos y aspectos relacionados con base de datos. Entonces, en cuanto a esto, nosotros podemos decir que una base de datos es un conjunto organizado de datos relacionados entre sí y almacenados de forma estructurada para que puedan ser consultadas y gestionadas fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una libreta con una lista de teléfonos, ¿quién me puede indicar eso es una base de datos? Hola, chicos, ¿sí me escuchan? ¿Sí se está escuchando claramente? Señora, señora. Sí, profesora. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, cuéntenme, si ustedes tienen en una libreta anotados todos los números de teléfonos de familiares, amigos, personas con las que laboro, conocidos, ¿eso es una base de datos? Yo pienso que sí, profesora. ¿Cómo? No te alcancé a escuchar, Eduardo. Sí, profesora. Pues siento que como son datos que están estructurados y que se pueden consultar, aplicaría como una base de datos. Listo. Vamos a escuchar a ver qué piensa Marcos. Sí, profe, hola. Yo creería que no, porque cuando hablamos de bases de datos estamos hablando No se te escucha muy bien. No sé si será mi internet, pero te escucho entrecortado, Marcos. de información que está almacenada electrónicamente, se considera base de datos. ¿Ustedes alcanzan a escuchar? ¿Me confirman si ustedes Se escucha muy bajo. Se le escucha muy bajo, sí. Bueno, vamos a escuchar mientras Marco soluciona el problema de su sonido. Vamos a escuchar a Jefferson. ¿Qué piensa Jefferson? Pues sí se considera una base de datos porque uno tiene información del cliente, tiene información de contactos. Y al tener al menos el número de teléfono y dirección, pues pues se considera como base de datos, ¿no? Muy bien, exactamente. Es una base de datos porque es una recopilación de información que yo tengo almacenada para poder consultarlas y poder llamar a la persona que yo en un momento dado requiera llamar, ¿cierto? Por algún motivo, ya sea laboral, personal, familiar. Entonces, aquí está muy amplio, todo el concepto está muy desglosado. Nosotros hoy aquí vamos a sintetizar todas estas bases de datos
¿Qué es lo importante de una base de datos? Que nosotros podemos hacerle, podamos consultar y que nos pueda emitir de esa base de datos, nos pueda emitir unos informes para nosotros poder verificar algunos movimientos. Ejemplo, si yo llego a un banco, y resulta que yo en Bancolombia tengo tarjeta de crédito, tengo un crédito, tengo una cuenta de ahorros, tengo una cuenta corriente de la empresa. Es decir, tengo 4 o 5 productos directamente con el banco y yo llego, necesito que me den un detalle de los productos que tengo. Al yo solicitar esto, el banco puede haber otra persona con mi mismo nombre. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya algo que me identifique como cliente del banco, que sea algo único, que sea una numeración, alguna reseña, algo que el banco tome como un identificador. En este caso, como estoy pidiendo el dato de mis productos, yo solamente daría mi número de documento y una vez ingrese el funcionario, mi número de documento al sistema, me debe mostrar todos los productos que yo tengo en el banco con todos los datos. En la tarjeta tiene tanto de saldo, tiene tantas cuotas que pagar en caso que tenga que pagar, si son vencidas, si tengo un crédito, qué tiempo me falta para el crédito, si tengo una cuenta de ahorros, cuánto dinero tengo en ese momento en cuenta de ahorros, si necesito son unos extractos de esa cuenta. Es decir, todos los datos me los visualiza con el solo hecho de yo ingresar mi número de documento. Ahora, cada uno de esos productos también tiene un identificador, pero ese identificador que tienen esos productos está directamente relacionado con mi número de documento, para que a la hora que ingresen alguno de esos números de identificación de esa tarjeta, por eso en las tarjetas ustedes ven que los números no son repetidos, son únicos. Cuando nosotros nos registran y nos asignan un número, que es nuestra tarjeta de identidad y luego se convierte en nuestra cédula, es un número único que nos identifica a nosotros como personas. Igual, entonces, en una cuenta, si yo digo, no, yo necesito es que me generen la información de esta tarjeta, me va a pedir el funcionario, regálame su número de tarjeta. Inmediatamente yo le doy el número, me va a generar toda la información relacionada de movimientos y saldos que yo tengo de esa tarjeta. Entonces, hasta ahí está claro, alguna duda, alguna pregunta. Sí, está bien, profe. No, señora, todo claro. Bueno, entonces, dentro de esta información que nosotros manejamos, manejamos las bases de datos, perdón, me enredé con toda la información que tengo para brindar. Las bases de datos, pues, dentro de ellas nosotros manejamos, miren que la evidencia pide base de datos SQL y no SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas bases de datos que son relacionales y otras que no son relacionales, como el ejemplo de NoSQL. Y relacionales como es MySQL. Primero que todo vamos a hablar el día. Disculpe, Diga. no está ¿Sí? no está compartiendo pantalla. Sí, yo estoy visualizándola. ¿No se visualiza la pantalla? Sí, se visualiza. Bueno, un momentico y dejo de compartir y vuelvo y la comparto para que pueda. Voy a compartir pantalla completa por si es que eso es lo que no te está permitiendo que puedas visualizar la pantalla. Regálame un momento. Bueno, entonces, nosotros manejamos dentro del SQL, pues vamos a hablar ahorita de todo esto dentro de las bases relacionales. Manejamos algunos objetos como son entidades,
clases. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos objetos. Vamos a hablar de una clase o entidad. Una clase o entidad es una tabla o lista que organiza las características de los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Miren que se está visualizando en pantalla una tabla compuesta por campos. Cada uno de estos campos hacen parte de esa entidad. Si yo estoy hablando de una entidad que se llame empleado, ¿cuáles serían los campos que harían parte de ese empleado? Todos los atributos de ese empleado, ¿cierto? Como son su nombre, su identificación, su número de teléfono, su cargo, fecha en que ingresa, entidad a la que o dependencia a la que pertenece. Entonces, toda esta entidad, miren todo lo que hace parte. Cada una de esas filas son los registros que nosotros vamos almacenando de esos empleados. Cada uno de ellos, si yo coloqué un campo que se llame nombre, inmediatamente coloque el nombre del empleado, debo ir ingresando registros de todos los campos que hacen parte de esta entidad. Ahora, hay unos campos dentro de las tablas que son requeridos, pero eso lo hablamos más adelante para no enredar las cosas, que son requeridos y unos que no son requeridos para el manejo de la base de datos. Entonces, los atributos, dice por definición, un atributo es la característica general que define o es propio de un objeto. Como les decía ahorita, si yo hablo de un atributo empleado, miren que, o estudiante, por ejemplo, debo colocar, cada vez que yo coloco tipo de documento, es un atributo de ese estudiante. Número de documento es un atributo de ese estudiante. Su nombre, su apellido, su dirección, su teléfono, dependiendo del tipo de base de datos, pues agregamos campos o los limitamos, como por ejemplo el estudiante. Una institución educativa necesita que aparte de su nombre, su teléfono, su dirección, tenga también tipo de sangre, tenga nombre del padre, nombre del acudiente, nombre de la madre, en fin, los atributos dependen de la base de datos que ustedes vayan a manejar. Hablemos de los objetos. Los objetos son las representaciones de la clase. Es decir, son todos y cada uno de los componentes que forman a la clase en sí. Entonces, miren que aquí tenemos a la clase persona. ¿Y qué compone a la clase personas? Todo lo que les acabo de decir a ustedes en este momento. Entonces, Profe, ¿cómo así? ¿Las entidades son las clases? sí, clases o entidades, sí señora, así es. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de los métodos. Los métodos, cuando nos referimos a un método, hacemos mención a la intención o acción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de un estudiante, ¿sí? Y si tenemos un sistema de manejo de notas, por decirle algo, por mencionar algún sistema gestor de notas de una institución educativa, cuando yo hago la intención de registrar estudiantes, es un método que realiza esa entidad de realizar. Esas operaciones nosotros la conocemos como un CRUD. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el acrónimo de crear, leer, actualizar y borrar o eliminar. Entonces, que es en inglés, es create, rake, update y delete. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, como les acabo de indicar ahorita, debe haber por lo menos dentro de lo básico, cada una de esas entidades debe tener como mínimo un CRUD. ¿Por qué? Porque nosotros si vamos a registrar a los estudiantes, el sistema necesita registrarlo, necesita que ese estudiante se actualice sus datos, es decir, si ya
entró como con tarjeta de identidad y ya el estudiante es mayor de edad, necesita actualizar sus datos e ingresar ya su número de cédula. Si necesita, ya ese estudiante salió, usualmente el delete o borrar es muy poco utilizado, salvo casos muy necesarios, porque si usted un estudiante lo elimina, se fue el estudiante, terminó su bachillerato, se fue de la institución educativa, no lo puede eliminar, simplemente cambia de estado. Usualmente esta parte de este acrónimo nosotros lo colocamos como cambio de estado ya a graduado. Entonces, si el estudiante llega a buscar un certificado de estudio, miren que si lo borro no lo voy a encontrar en el sistema. Entonces necesito es utilizar cambio de estado. Como les digo, en caso muy específico, utilizamos el delete o el borrar. Bueno. Entonces, tenemos claro, haciendo un resumen, que como les indicaba al principio, es una colección de datos relacionados y estructurados entre sí. La recopilación de esta información en forma ordenada dentro de una base de datos nos ayuda a realizar funciones de acceso y búsqueda de los datos de una manera fácil y sencilla. Entonces aquí ya en esta frasecita está resumido todo lo que se ha explicado. Aquí pues se plasma en esta presentación algunas diferencias entre archivos y bases de datos. Ya les indico el por qué. Aquí hay algunas características de los archivos. Dice que los archivos tienen datos sin compartir dentro de la organización. Hay redundancia de los datos, archivos no relacionables entre sí, acceso limitado y poca flexibilidad, y eficiencia y seguridad. En cambio, dentro de las características de bases de datos, nosotros podemos mencionar datos compartidos y compatibles en la organización. ¿Por qué? Porque ya manejamos unos sistemas manejadores de bases de datos que ya les vamos a explicar para que se pueda realizar este procedimiento y la información pueda ser manejada de forma óptima. Redundancia mínima controlada, ¿qué quiere decir eso? Que no vamos a encontrar, vamos a minimizar a través de estos programas que la información sea repetida. Es decir, que yo dentro de un archivo yo puedo colocar, o dentro de una libreta de direcciones, se me olvidó que había anotado a un tío que una vez me encontré, me dio una dirección, pero resulta que me lo vuelvo y me lo encuentro y me dice, anota mi número, y tomo la libreta y anoto nuevamente. Sí, esa información la tengo 2 veces en la misma libreta. Entonces, acá con estos programas, pues vamos a evitar que la información sea repetida en lo más mínimo posible. Datos relacionales de acuerdo a un modelo, lo que les explicaba el ejemplo del banco, nosotros todos los datos los relacionamos con el fin de que puedan ser asociados a esa entidad y de esta forma, cuando vayamos a hacer búsquedas o consultas, sea mucho más fácil. ¿Sí? Si yo solamente tuviera la base de datos con mi número de documento, imagínense cómo podría organizar el banco la información si aparte de tener una base de datos que diga número de documento, productos de esta persona y con el número de documento me registre, pero al momento de consultar un producto, yo tenga que hacer otro proceso de consulta o de búsqueda, se les haría ello muy, muy complicado. Bueno, entonces, las características de una base de datos es que nos brinda seguridad y privacidad, mínima redundancia, disponibilidad y accesibilidad, tiempo de respuesta rápido. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de estos sistemas manejadores de bases de datos que les había indicado. Estos sistemas manejadores de bases de datos son unos software que nos permite crear, modificar y administrar bases de datos. Dentro de los ejemplos que yo les puedo mencionar está MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MongoDB. Entonces, miren que aquí en forma resumida les dice que controla los datos, así como el programa que tiene acceso a esto. Un momentico, doy acceso por acá. Y un DBA viene siendo un administrador de la base de datos.
ya vayan aprendiéndose estas siglas que van a ser muy utilizados durante todo este proceso. Estas personas, estos administradores de bases de datos, son los usuarios o personas que controlan y utilizan esta base de datos. Bueno, entonces dentro de una base de datos pueden realizar los siguientes procesos que almacenan, buscan, coordinan y presentan la información de manera eficiente. Podemos crear tablas, podemos hacer las consultas que les había indicado ahorita, podemos crear formularios. A través de los formularios nosotros podemos ingresar datos, que son las fichas que ustedes encuentran cuando ustedes crean un correo y les muestra crear mi correo de Hotmail. Inmediatamente le dicen crear, les aparece una ficha. Ese es un formulario que tiene una interfaz para que usted allí coloque sus datos, los digite y al momento de guardar, estos datos se almacenen en la base de datos. Y los informes, que es lo que nos genera cada vez que la empresa necesita un reporte de todos los movimientos de estas bases de datos. Aquí mostramos algunos sistemas manejadores de bases de datos, SQL Server, Oracle, Sybase, MySQL, entre muchos más que hay en el mercado. Entonces, elementos importantes de una base de datos. Un dato, recordemos que es un conjunto de caracteres. Un campo es una unidad pequeña, la cual se puede definir en un programa. Un registro es una colección de campos de iguales o diferentes tipos. Y un archivo es una colección de registros almacenados siguiendo una estructura homogénea. Entonces, aquí les muestro en la siguiente presentación los elementos básicos de una base de datos que les había indicado. Aquí se muestran los campos. Miren que esto es una tabla de una entidad denominada empleado. Aquí está. Los campos que tiene esta tabla son código del empleado, nombre del empleado, apellido del empleado, su dirección, su población, su código, su fecha de nacimiento. Y los registros es toda la información que se va generando de todos los empleados que hace parte de la empresa. Bueno, hasta ahí está todo claro. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Está claro. Bueno, dentro de los conceptos también que ustedes van a encontrar y van a manejar mucho, hay otros que no están mencionados aquí, pero les voy a hacer referencia a ellos, como es el modelo de datos. Este modelo de datos describe la estructura lógica de la base de datos y la forma en que estas están organizadas y relacionadas entre sí. Entonces, dentro de los ejemplos que puedo mencionarles de esos modelos de datos es el modelo relacional, el modelo de red, modelo jerárquico y el modelo de documentos. Como les había indicado, las tablas, hacemos un recording de todo lo que hemos hablado, son las estructuras principales de un modelo relacional donde se almacenan los datos. Los campos nos representan las características individuales de una entidad en una tabla. Cada campo tiene un tipo de dato específico que define en qué tipo de información puede contener. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a regresarnos a la tabla que se me había olvidado indicarles esta parte. Cada uno de estos registros que yo ingreso acá, es decir, cuando yo creo esta tabla y empiezo a crear los campos, a cada uno le voy indicando qué tipo de datos es el que yo voy a registrar en ese campo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aquí lo que voy a registrar son números, en este que dice código empleado, cuando yo cree el campo en código empleado, debo indicarle que ese campo es de tipo numérico. Este campo que dice nombre empleado, apellido empleado, dirección, población,
esos campos, miren que tienen textos o hay algunos que son alfanuméricos, entonces ustedes pueden registrarlo como string, cadena, carácter, es decir, dependiendo del tipo de programa que ustedes utilicen, así van a plasmar el tipo de datos que ustedes encuentren allí. Si es un tipo de dato que es fecha, el tipo de dato lo van a declarar como date. En fin, dependiendo del tipo de dato, pues así ustedes van organizando cada uno de los campos que hacen parte de esa tabla. Dentro de estas tablas también es importante mencionar que hay unas claves primarias. ¿Qué quiere decir esto? Si este empleado llega a la empresa y la persona que da ingreso es una persona nueva, él tiene un sistema, manejando un sistema, y él dice, su carnet, no tengo el carnet, entonces dígame su identificación, dependiendo si la empresa lo registró o lo tiene como identificador primario, su número de documento, al ingresar el número de documento, inmediatamente debe mostrarle que es empleado. Aparte de eso, la empresa puede crear otro tipo de identificación que también es una numeración que puede generar. Pero de igual forma, con el solo identificación de su número de documento, debe aparecerle la información de este empleado. Hay unas claves foráneas. Si yo tengo aquí una tabla que se llama empleado y una tabla que se llama empresa, pero esa empresa tiene unas subsedes, el empleado, cada una de esas sedes debe tener una identificación. Y ese empleado, si pertenece a la sede central, por decirles algo, si así la llaman, esa es la identificación de esa sede. Entonces, apenas yo busque el empleado, me debe estar relacionado a esa sede específicamente. Entonces, hay una relación foránea porque es de otra entidad, es que tiene una relación directa con la principal, que es en este caso el empleado, para poder determinar en cuál sede está ubicado este empleado. ¿Sí quedó claro esa partecita? Sí, profesora. Bueno, dentro de las bases de datos no relacionales, aquí les mostramos que las bases de datos no SQL son bases de datos no relacionales, ofrecen esquemas flexibles y también admiten una variedad de modelos de datos. Entonces, estos tipos de bases de datos son específicamente para bases de datos muy grandes, como por ejemplo de redes sociales, como Facebook y entre otras. Entonces, dentro de estas bases de datos no relacionales, nosotros podemos mencionar MongoDB, que es una de las principales bases de datos no relacionales, es orientada a documentos. Cada registro se almacena en un documento llamado JSON, que eso se les va a explicar más adelante cuando se empiece a explicar un ejemplo de este tipo de bases de datos. Entonces, hasta aquí me gustaría escuchar dudas, preguntas e inquietudes. Lo que les acabo de mostrar en la presentación. Miren que el detalle de la evidencia está, vamos a ampliar un poquito esta ventana. Miren que es lo mismo que ustedes encuentran aquí. Miren que aquí está el caso que les había indicado. Entonces está esta base de datos. Bueno, para manejar como les digo, esta evidencia se va a realizar en dos momentos. Hoy queremos que queden claros todos los conceptos, que se aclaren dudas, inquietudes, que de pronto yo tenía un dato, en mi cabeza algo errado sobre algún dato de lo que yo expuse. Entonces, ustedes en este momento, pues vamos a aclarar todo eso. Bueno, entonces, vamos a mostrar por acá
Aquí esta carpeta se les va a compartir ahorita tanto por el grupo que tiene cada uno de los instructores de WhatsApp como como a través de correos. Les va a llegar esta información. Nos faltaría adicionar dentro de la carpeta. Miren que aquí la carpeta está dentro de la fase planeación. Dentro de la fase de planeación encontramos actividad de proyecto 2, que es la que estamos trabajando el día de hoy. Y aquí encontramos la carpeta con el nombre de la evidencia. Dentro de ella, ustedes van a encontrar una base de datos ya realizada, que es el ejercicio que vamos a trabajar, uno de los ejercicios que vamos a trabajar la próxima semana, pero quiero que lo trabajen en vivo, paso a paso. Pero para esto necesito que instalen un programa que ya enseguida les voy a decir cuál es. Está la guía de aprendizaje que les estaba proyectando yo acá. Encuentran también la presentación, que es esta que yo les mostraba que he utilizado el día de hoy. Y está este taller, que es el que vamos a empezar a desarrollar en clase con esta base de datos que tienen aquí adicional. ¿Listo? Bueno, ¿qué me falta por mostrarles antes de? Vamos a mirar a ver qué me faltó. El programa. Ya enseguida busco, ya enseguida voy pasando para dudas e inquietudes. Regálame un momento y busco. Bueno, por acá les voy a colocar el link para que puedan instalar. Chicos, ustedes, si yo dentro de mi equipo tengo instalado ya la aplicación de Workbench, puedo trabajar con Workbench. Si no tengo instalados, les recomiendo que instalen el SAM y ya les explico la otra semana, en la próxima sesión sincrónica, se les explica paso a paso. Aquí en la carpeta se me pasó por colocarles un archivito que es un paso a paso de instalación de SAM. También les voy a colocar un paso a paso de instalación de Workbench para que se puedan guiar. Necesitamos esa herramienta instalada. Esta parte del programa de bases de datos es muy importante que todos vayamos como que a la pauta. De hecho, en la actividad lo más probable es que se realice dentro de la sesión sincrónica para que la suban allí mismo, pero necesitamos que tengan la herramienta instalada. Vamos a realizar ejercicios previos antes de empezar a explicarles específicamente qué van realizando en esa evidencia. Entonces, chicos, muy importante que descarguen, instalen. Como les digo, allí en la carpeta falta por colocarle ese manual de instalación para que no tenga ningún problema. Bueno, vamos a escucharlos en el orden en que están aquí. Oscar, te escucho. Hola, Oscar, buenas noches, adelante. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, te Buenas escucho noches. perfectamente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Listo. Profe, una pregunta. No es con respecto a lo que estaba explicando ahorita, y no es que no hace mucho yo entré, pues yo estoy laborando en este momento, entonces quisiera saber cómo yo puedo ver desde el principio todo lo que has explicado, en que, porque ya esa juna pues está como caída, entonces cómo puedo entrar Sí. a algún enlace o algo así para volver a ver todo de nuevo, desde el principio para poderte entender, porque la verdad no te he entendido nada hasta ahorita. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahorita, Oscar? Nada más hablar de los conceptos. Miren que no Sí. hemos hecho ningún ejercicio, no hemos hecho nada, simplemente se explicó que es una base de datos. ¿Eso te quedó claro? Pues como yo no sé muchito entré, ¿Cómo?
No hace poquito entré a la clase, pues, porque como yo ando laborando, entonces apenas me pude como conectar por un ladito. Bueno, entonces, Oscar, te invito a que ya yo apenas descargue la grabación, se la voy a colocar en esa carpeta de Drive. Te invito a que veas la grabación. Si tienes alguna duda, con confianza puedes escribirnos a cualquiera de los instructores y con mucho gusto te brindamos la información. ¿Listo? Listo. Sí, Confírmame para que bien te por puedas poner al día y entender todo este tema. sí. Eh, no tengo ningún inconveniente en volverte a explicar. Como te digo, hoy solamente porque necesitamos muchos aspectos y esto, como les indico, chicos, es muy importante que todo esto quede claro desde el comienzo. De igual forma, debemos partir de lo conceptual para poder ya empezar a desarrollar los ejercicios que tenemos plasmado para ustedes dentro de las mismas sesiones sincrónicas. Así nos demoremos hora y media, así nos demoremos 2 horas, así nos demoremos dos horas y media. A partir de la otra semana vienen preparaditos, cenan antes, porque siempre nos vamos a demorar un poquito. Listo. Bueno, Entonces, el águila, ¿dónde? no te escucho, se te escucha muy lejos, Oscar. Listo. ¿Me dices que Ahora sí. el live dónde lo puedo ver? ¿La repetición o dónde lo vas a subir? Sí, ya enseguida yo les voy a colocar aquí, de hecho, de una vez les voy a colocar cuál es la carpeta que, un momentico, yo les comparto aquí mismo, les comparto aquí en el chat, el link del Drive, donde está toda la información. Allí se les va a colocar ejemplos, se les va a colocar ejercicios, se les va a colocar material de estudio. Entonces, ingresen a esa carpeta. De todas maneras, la carpeta también se les va a compartir porque allí mismo en la carpeta vamos a colocar el link de la grabación, teniendo en cuenta que tenemos inconvenientes con Sayuna. Entonces, cuando se les informe a través de los grupos o por correo, allí va a estar colocada la carpeta de Drive y dentro la grabación. ¿Listo? Ah, listo. Entonces, muchas gracias. Eso es lo que quería saber. Con muchísimo gusto, Oscar, no hay Bueno, ningún problema. Con confianza, no me molesta que me pregunten, al contrario. Que de bueno, pronto no hagan la evidencia porque no entendieron, igual que me dio pena preguntar y sí como que le da uno de todo, sí. Estos espacios son para eso, para que pregunten. sí, claro, así Bueno, es. entonces, Esteban, ¿cuál es tu duda? Buenas noches. Pues la pregunta era si en los grupos que veníamos trabajando los vamos a continuar con estas clases, con las bases de datos. Si ya tienen organizados grupos, pueden seguir trabajando todas sus evidencias técnicas con esos grupos. No hay ningún problema, al contrario, mucho mejor porque van consolidando, porque recuerden que es la construcción de un proyecto lo que vamos a socializar al final del proceso. Lo importante es que se consoliden como grupo y los que no tengan grupo, chicos, es muy importante el trabajo en equipo en este tipo de áreas. Es demasiado importante. Ok, sí, porque Entonces, habíamos venido ojalá trabajando las todos, actividades con un grupo, con el mismo grupo, sí. Y otra no tienen pregunta de pronto, sí, o sea, ya hemos venido trabajando con un grupo, o sea, yo ya pertenezco a un grupo, entonces queríamos ir a preguntar respecto a eso, entonces ya sabemos que podemos seguir trabajando. Y otra pregunta, ¿dónde, no sé si con el otro instructor hay una actividad de un mapa mental, pero no ha enviado un link del Drive para poder subir la actividad? No sé si usted tenga conocimiento de eso, que instructor, que se llama Wilson o ¿tú eres Wilmer. de qué ficha? Eso es de TICS. Sí, correcto, de TICS. Deme un segundo, yo miro qué ficha soy. ¿Te refieres al profesor, al instructor Willington? Yo creo que sí es el profesor Willington, sí. Bueno, eh,
Como les indicaba, le agradezco a los chicos que son de la ficha 901. La ficha mía Eh, es 3069-898. TICS lo van a, listo. Entonces, yo me comunico con el profesor Wilson, Willington. Lo que pasa es que hemos tenido inconvenientes con plataformas Ayuna. A lo mejor, pues, él estaba en espera de que la plataforma se restablezca, pero si no, mañana tenemos reunión y vamos a definir si la plataforma, pues, todavía no se ha restablecido. Miramos a ver en qué opciones buscamos para la entrega de evidencias. ¿Listo? Listo. Y otra pregunta, ¿usted mandó ahí un programa para instalar? ¿Todos debemos manejar el mismo programa o puede ser diferente? No, yo les dije que ustedes pueden manejar las bases de datos. Si tienen Workbench, pueden trabajarlo en Workbench. Si no, pues instalo el SAN. Aquí no les damos, no los sujetamos a que tiene que ser un solo programa, al contrario. Queremos que manejen muchas herramientas. Listo. Vale, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, vamos a mirar por acá quién más tiene la manito levantada. Eh, Brandon, Buenas noches, profesora, ¿me escucha? sí, perfectamente, Brandon. Sí, señora, mi pregunta tiene que ver con la última pregunta que acaba de hacer el compañero. Pues yo había preguntado ahí en el chat si podíamos trabajar con SQL Server. Sí, no hay ningún problema. Vale, profe, No hay gracias. ningún problema con eso. Como les digo, no los estamos, que tiene que ser con X o Y. ¿Listo? Si ya tienes instalado el SQL Server, puedes trabajar con esa herramienta. Vale, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, entonces, ¿quién más tiene preguntas? Oscar, ¿tenías otra pregunta o se te quedó la manito levantada? Bueno, entonces parece que todo está claro. Les indicaba que a los de la ficha 901 les agradezco eh, que se queden porque vamos a trabajar la primera evidencia de tics. Bueno, entonces, si no hay más dudas y preguntas, les agradezco. La presentación está muy detalladita. Léanla nuevamente, repásenla, descarguen la, la herramienta. Yo les voy a colocar allí para el manual para que la instalen. Ahorita que termine la sesión con tics, pues les coloco dentro de la carpetica, les coloco y si ya me grabó, me cargó la grabación, inmediatamente se la subo para que puedan verla nuevamente si es necesario. Pero necesitamos que tengan todos estos conceptos claros antes de empezar a trabajar bases de datos. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, si no hay más dudas e inquietudes, damos por finalizada la sesión sincrónica del día de hoy. Gracias por la participación activa de todos ustedes. Les deseo un feliz descanso. Hasta luego.